¿Cómo están una vez más en el barro y hoy con el diputado nacional Daniel Arroyo, alguien que, bueno, proviene del Frente Renovador de Sergio Massa, fue ministro de Desarrollo Social, el primer ministro de Desarrollo Social de este gobierno y está en la Cámara de Diputados de la Nación y en medio de tantas convulsiones está muy bueno hablar con alguien que es protagonista y que está en el medio de tanto asunto. Si hablamos de en el barro, hay barro en la política, Daniel, se embarró todo. Hay barro y hay que salirse del barro porque en realidad hay barro, hay tensión, hay mucho debate en la política, pero el problema básico es el pan a 350 pesos, la leche a más de 200, el kilo asado a más de 1.200 pesos y un contexto que está costando mucho a mucha gente llegar a fin de mes. Yo creo que acá hay que separar la paja del trigo, hay tensiones que corresponden y hay debates que corresponden en la política, pero no hay que perder de vista que el problema central en la Argentina es el precio de los alimentos y tanta gente que no llega a fin de mes. Ujú. ¿Vos creés que a ver, llamémosle así, el show del enfrentamiento político no tapa la realidad esta que vos estás señalando? No a la diaria, no. O sea, sí, yo, por ejemplo creo, o me parece, me cuesta mucho imaginar que alguien tome la idea de asociación ilícita para un gobierno, por ejemplo. Eso verdaderamente, digo, ahí sigo casi la tesis Pichetto, me parece demasiado una idea así. O pedir un Sí. juicio político al presidente porque opina sobre un fiscal. Pero digo, sacando estas cuestiones, me parece que no, que la vida cotidiana está muy marcada por la diaria, por los problemas, no solo para el que está politizado y para el que no está politizado. Los que están politizados son muy poquitos en Argentina y aún así el problema central tiene que ver con lo que cuesta la vida cotidiana. No, yo creo que hay gente que se engancha más o menos con los debates políticos, creo que parte de los debates son interesantes, pero que la diaria va por otro lado en Argentina y la diaria es que cuesta mucho vivir, básicamente. Ujú. Ahora vamos a la diaria, que yo coincido, es lo que verdaderamente importa porque es la vida real y es la vida de la gente y que la gente espera soluciones que, bueno, no hay otra manera y debe ser así que la política le debe dar, ¿no? Pero hablando de dónde está parada la política, no estamos anclados en discusiones también que son irreales, Daniel, porque, a ver, ya en sí mismo, hasta los propios juristas no oficialistas de hoy dicen que es muy difícil probar una asociación ilícita y que esa figura no prosperó demasiado, pero bueno, veremos qué dice el tribunal oral en el momento en que llegue la decisión. Pero después, juicio político al presidente, algo matemáticamente irrealizable. Ahora, Cristina también, vos estuviste en la reunión de ayer con diputados y senadores del oficialismo diciendo hay que revisar la autonomía porteña. O sea, para revisar la autonomía porteña hay que reformar la Constitución. Y te digo, tampoco te dan ni los números ni a palos para reformar la Constitución y no creo que nadie se esté planteando como prioridad reformar la Constitución. O sea, ¿no hay un nivel de enfrentamiento también en la irrealidad? Sí, sí, me parece que se extreman las miradas y los debates. Eh, sí, más que realidad, diría, coincido con todo lo que has planteado, que a mi modo de ver, la idea de que un gobierno se constituya como asociación ilícita me hace ruido, conceptualmente me hace ruido, como lo del juicio político, como creo que va a ser muy difícil repensar el tema de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en el contexto de tanta paridad que hay en el Congreso, y está claro que no es el debate central hoy. Ahora, me da la impresión de que hay debates que hay que dar, que son valiosos, que vale la pena trabajarlos, pero sin perder de vista esto de la vida cotidiana. En la Argentina, a mi modo de ver, la política ocupa un lugar pequeño, pero la gente en general tiene opinión política. Es decir, el que va caminando por la calle, lo paran, va pensando en sus hijos, en el laburo, en lo que tiene que hacer, en qué va a comer a la noche. Lo para un encuestador, le pregunta, ¿está de acuerdo con el gobierno? Sí o no, lo que dijo tal o cual. Opina, llega a la otra esquina y volvió con sus hijos, su vida. Me parece, no lo veo mal el debate de la política mientras no perdamos de vista lo cotidiano. Y yo creo que la sociedad lo procesa un ratito. Trata Ujú, como quien hace zapping y dice, a ver de qué se está discutiendo, y enseguida vuelve a sus intereses y a su vida ujú. cotidiana. En eso sí, para mí está rota la relación de la sociedad con la política. La Ahí sociedad voy. siente que la política no debate las cuestiones centrales, que no vive los problemas diarios, que es ir al almacén al supermercado, que es encontrar la vuelta, Ujú. cargar la sube,
Y me parece a mí que más allá de la ruptura de la relación de la sociedad con la política, había dos lugares donde la sociedad tenía certezas antes de la pandemia. Uno era la escuela, la idea que si los chicos están en la escuela, eso es un buen lugar, que la cosa va bien. Aún los padres que se quejaban de lo que aprendían los chicos sabían que en la escuela la cosa andaba. Y yo veía también un fenómeno de re-religiosidad, de espiritualidad. Yo veía mucho un fenómeno de gente que a través del mundo católico, evangélico, budista, del yoga, se enganchaba con la cosa más trascendente. Para mí los dos se desacomodaron, se quebró la relación de la sociedad con la política, se desacomodaron los dos lugares y por eso hay un vacío grande. Y ese vacío, más allá de los debates que demos en la política, hay que llenarlo hablándole a la vida cotidiana y Ujú. dándole respuestas a la diaria y eso hoy no está pasando. ¿Es peligrosa esa disociación si se mantiene en el tiempo? Sí, no peligrosa en términos de conflictividad, a mi opinión, no es por ahí que pasa la conflictividad social o económica. Sí lo que ha dado en América Latina son sorpresas electorales, ¿no? O sea, en Chile llegaron al balotaje Kast y Boric, que no tenían ninguna chance un año antes, ninguno de los dos. En Perú, objetivamente, Pedro Castillo no tenía ninguna posibilidad de ser presidente y lo fue muy, muy al final, como un emergente. En Colombia, que sería algo más clásico, que Petro venía trabajando, Hernández, 15, el que va al balotaje y luego pierde el balotaje, 15 días antes no estaba registrado en ninguna encuesta. No, me parece que más que peligroso, lo que yo veo una sociedad más libre, más independiente, viendo qué hay, y en el plano electoral decidiéndose muy a último momento, y en una lógica muy comparativa, este me gusta, pero aquel es peor, o cómo Ujú. estamos, y yo siempre creo que hay como una aluvión al final de una sociedad que va y identifica algún lugar. En eso sí creo que la política no está dando respuesta y la sociedad, independientemente, verá qué hace en su momento. O sea, una política que no da respuestas, pero un sistema político que todavía sigue siendo representativo porque, digamos, lo que vos decís es que la gente, aunque te dé sorpresas, piensa en resolver los conflictos votando. Absolutamente, sí. Yo creo que, primero, que está muy consolidado el sistema político en términos de reglas democráticas en Argentina. Se podrá debatir mejor o peor algún funcionamiento, pero eso no es un debate, no es un debate para la sociedad. Hay un segundo dato para mí importante y es que en general en los barrios la gente cree que cuanto peor, peor. Sabe que si hay lío, es peor la cosa. Entonces, las tensiones no escalan rápidamente, no porque no haya problemas, sino que todo el mundo sabe que si escalan, después retrocedemos 5 pasos y se vuelven a complicar. Yo no veo ningún riesgo institucional en la Argentina, Ujú. ningún riesgo institucional de ningún tipo en términos de los mandatos de los presidentes, ni de cómo funciona el sistema, ni del Parlamento, donde estoy yo, que tiene dificultades, pero funciona en términos de organización institucional. Sí, lo que veo es una sociedad que mira, se engancha, ve qué es lo que está pasando, hace zapping, pero luego a la hora de votar va y vota lo que le parece, y yo creo que venimos teniendo sorpresas en América Latina. Ujú. Ahora sí vamos a la realidad real, la de todos los días. Estamos entrando en una etapa, a ver, para hablar claro, pronto y economizando palabras, una etapa de ajuste. La gestión de Sergio Massa está encaminando ahí el ordenamiento de las cuentas, la búsqueda de dólares, el achicamiento de presupuestos, etcétera, etcétera. Eso está empezando a tener algunas respuestas desde dentro del propio oficialismo, ¿no? Si algún sector como el de Grabois, que dice, bueno, estamos nosotros ya para romper y ser otra cosa dentro de la representación de tres que tenemos en la Cámara de Diputados. Hay gremios docentes y los más peronistas, no los trotskistas, que están planteando algún nivel de paro, conflictividad, reclamo ya organizado para la semana que viene. O sea, ¿cuánta tensión de este tipo soporta el frente oficialista, que es básicamente el nudo del peronismo en la Argentina, ¿no? Sí, nosotros necesitamos medidas para los sectores más pobres. Yo creo que Sergio Massa está haciendo una tarea realmente muy positiva, buscando lo primero que es aumentar reservas y sostener el tipo de cambio, porque hay una relación entre dólar y vida cotidiana en la Argentina. El que se levanta a la mañana, ve en la tele que sube el dólar, sabe que le van a subir los precios y se le complica la vida, aunque no pueda comprar dólares. Yo creo que lo que está haciendo Sergio Massa es muy razonable ahí. Tiene otro punto que es el tema de las cuentas fiscales, ordenamiento de cuentas fiscales, hay que hacerlo. Ahora, no hay duda que tenemos que complementar entre todos con mecanismos que atiendan
a recuperar ingresos. El problema central de Argentina es que hay mucha gente que no llega a fin de mes, con trabajo, sin trabajo, con un plan, sin un plan, y eso va generando tensiones. Entiendo las manifestaciones y los reclamos, los entiendo claramente. Para mí, siempre que hay una movilización en Argentina, refleja que algo pasa en los barrios, sea más politizado, menos politizada. Siempre que hay una manifestación, movilización sostenida, es que algo pasa. Lo que pasa es que no se llega a fin de mes. Me parece que necesitamos, por un lado, sí, fortalecer la unidad. Yo creo que hay espacio para ser críticos, para debatir, pero tenemos que fortalecer la unidad, que es la única manera de encarar mejores políticas públicas, y sí necesitamos encarar algunas acciones para los que menos tienen, que realmente la están pasando fea. Ujú. Grabois era que decía, para los nadie no se están tomando medidas. ¿Es lo que estás diciendo vos de alguna manera o crees que sí se están tomando medidas? No, creo que se están tomando algunas medidas. Lo que se anunció ayer, por ejemplo, con el tema de los que tienen salarios más bajos, de la asignación familiar, subirla, es una medida. El bono para los jubilados es una medida. Hubo un bono antes para las personas que tienen planes sociales, son medidas. Me parece que necesitamos discutir algo más estructural. Hay un proyecto que se está planteando, o que estaba planteando Juliana Di Tulio en el Senado, que es básicamente una compensación a los 4 millones de personas que están en niveles de indigencia en la Argentina, ¿sí? Lograr que nadie tenga hambre. No es un salario básico universal, sino es algo más acotado, pero de ese Sí, estilo. se acotó un poco más a la realidad de la indigencia, digamos. A la realidad de la indigencia, a la realidad de las cuentas fiscales, pero me da la impresión de que eso sí tenemos que empezar a tratarlo. Yo creo seriamente que Sergio Massa está haciendo un trabajo muy ordenador y eso es clave, pero me da la impresión de que tenemos que ir acompañando todos con medidas de este tipo. O sea, la Argentina se reconstruye de arriba hacia abajo, con inversión, dándole certezas al mercado, promoviendo el sector privado, pero también de abajo hacia arriba, con gente que tenga plata, que puede consumir y que empieza a mover la rueda. Bueno, hacia ahí creo que tenemos que apuntar en los próximos meses. Ujú. Está este plan de los 200.000 puestos de trabajo, o sea, los 200.000 planes sociales para incorporarlos a puestos de trabajo formales. ¿Vos crees que eso es plan piloto para ver cómo funciona o eso es parte ya de una estrategia que tienen clara en el gobierno? No, es una estrategia para mí que se va a sostener el tiempo y que creo que va a trascender el actual gobierno. Yo creo que en eso hay consenso en el sistema político en general. Es la persona que tiene un plan social, que en esencia es el 50% del salario mínimo, hoy un poquito más de 23.000 pesos. Si toma un empleo en blanco, el empleador le completa el ingreso hasta llegar al salario de convenio, o sea, sigue cobrando el plan, le completa el empleador hasta llegar al salario de convenio y tiene una reducción de aportes patronales. Es decir, a la empresa que va a buscar trabajadores le conviene porque se le reducen aportes patronales y porque además sigue una parte del sueldo, en lo que sería el plan social, se lo sigue pagando el Estado. Normalmente las personas que tienen planes sociales les cuesta mucho tomar esto porque tienen miedo de que a los 2 o 3 meses los dejen afuera y se queden sin nada. Lo que hay es mucha experiencia en los barrios de que dicen, no, mira, aquel hizo eso, a los 3 meses se quedó sin nada. Por eso este puente, que establece que mínimamente tiene que ser 12 meses, va a dar más certezas, va a permitir encararlo. Mucho va a Sí, depender de... también está la desconfianza del empresario de que apostar a esto y que después lo que sumes es una contingencia de despido o de alguna cuestión así, ¿no? Sí, por eso lo que yo creo Ese es es una prueba. de algún modo es el conflicto de la Argentina. Estamos todos desconfiados y estamos todos desconformes. No es que acá hay un sector que está conforme y llevándose puesto todo, sino que acá hay disconformidad general. Eso es crisis. Eso es crisis y yo agregaría que en materia de trabajo, además, todos tienen razón. El que dice yo busco trabajadores y no encuentro, es real. El que dice en realidad me ofrecieron 20.000 pesos para trabajar 4 horas y saqué cuentas y entre que voy y vengo, me como el sanguchito en el medio y contrato a una persona para que me cuide a los chicos, cambié la plata, también es real. Es tan real que hay rechazo para tomar trabajo de personas que tienen planes sociales, como que los sueldos están bajos, como que trabajadores que no encuentran. Yo en ese punto, por eso creo que es un proceso que tiene que darse. Para mí la confianza se genera armando un registro de empresas que quieran participar de este proceso, armando un registro de las personas que tienen planes sociales, empezando a hacer ese proceso, acompañando con capacitación, con una red de acompañamiento de parte del Estado. No es algo mágico que mañana va a haber 200.000 personas, pero sí creo que es de las cosas que van a trascender los próximos gobiernos. Este esquema de puente a mí me parece que Ujú. va a sostenerse
en los próximos años en Argentina. La idea de que el Estado te compense una parte a quien tiene un plan social y que a la empresa le conviene hacer. Ujú. Sí, eso es la comparación también con el que tiene trabajo hoy, ¿no? Porque bueno, vos sos sociólogo y lo sabés muchísimo mejor que yo y lo venís analizando incluso en proyección. O sea, hoy tener trabajo no te garantiza estar por arriba de la línea de pobreza, y hoy tener un ingreso bueno no te garantiza ser de clase media, porque las necesidades o sea, está toda la cadena, es como que nos quedamos sin política de recursos humanos, o sea, está todo, la empresa argentina está toda achatada para abajo. Absolutamente. Para no ser pobre hacen falta 111.000 pesos, con lo cual no solo mucha gente que es pobre, no, que tiene trabajo formal es pobre, sino parejas jóvenes, que los dos tienen trabajo formal en la pareja, aún así no alcanzan los niveles de arriba de la línea de pobreza. Ni hablar que implica ser clase media, que es bien complejo porque requiere una serie de gastos y de consumo. Y además todo esto es sin contar el alquiler. Nosotros además estamos frente a una generación de inquilinos. Cuesta mucho acceder a una vivienda para las familias, para las personas que tienen trabajo formal. Estamos ante una generación de inquilinos. El alquiler es el 50, más o menos el 50% del ingreso de alguien que tiene trabajo formal. Está desacomodado todo. Por eso yo creo que hay que empezar a separar la paja del trigo. Para mí, lo primero que tenemos que lograr es que el que tiene trabajo formal no sea pobre. El primer regla que tenemos que tener en Argentina es, quien tiene trabajo formal no es pobre. Tenemos que ir logrando que el salario mínimo vaya acercándose a la línea de Ujú, pobreza. Hoy el salario mínimo son 47.000, va a subir a 57.000 ahora en los próximos meses. Para no ser pobre hace falta 111.000. Necesitamos estabilizar el precio de los alimentos, porque si sigue subiendo esta línea es imposible. Estabilizar el precio de los alimentos e ir logrando el primer logro, a mí básico me parece, en Argentina que tiene trabajo formal no es pobre. Si empezamos a armar ahí, empezamos a reacomodar todo el resto, pero claramente estamos lejos y verdaderamente el ujú. tema, la dificultad para llegar a fin de mes, cruza a la Argentina de los más pobres, a la Argentina de gente que hace changa, a la Argentina de clase media, cruza a gran parte de la población. Ujú. Claro que yo iba a decir, es fácil decirlo, difícil hacerlo. La verdad que ni siquiera es fácil decirlo, porque vos que te dedicás a la sociología y abrazaste esa profesión antes que la política, o tal vez con una noción de para qué hacer política, es doloroso el diagnóstico, ¿no? O sea, es difícil llegar también a ese diagnóstico que es anticultural en la Argentina, porque ese es el otro tema, ¿no? O sea, estamos viviendo una realidad que no tiene nada que ver con las ideas que tenemos en la cabeza de lo que es este país. Exactamente. En realidad, yo siempre vi a América Latina como una sociedad dual, que gobernaban partidos de derecha o de izquierda en varios países de América Latina, igual la mitad de la gente estaba afuera. Eso se ha dado en gran parte de América Latina. Argentina no era así, justamente. La Argentina, a mi modo de ver, desde el irigoyenismo, desde el peronismo, con el propio alfonsinismo, sí, fue la idea de la movilidad social ascendente. La idea de que uno tiene que trabajar y estudiar, y el que trabaja y estudia le va bien. Y la idea de Argentina es que hay un camino, ¿sí? La lógica argentina siempre fue la familia que le dicen estudiar, ponete las pilas, dale, tener un trabajo, arrancar en categoría C, después hacer categoría B, va subiendo. Bueno, hoy primero el mundo laboral ha cambiado, esa es una realidad importante. Nosotros tenemos hoy 45% de informalidad laboral y esto nos va a acompañar muchos años. Aunque crezca la economía, no vamos a tener 80-90% de formalización laboral. Ahí hay un tema clave que hay que compensar parte de ingresos a una población. Después hay que recuperar la idea de escuela y trabajo. Yo creo que solo 40% de los chicos terminan la escuela secundaria en tiempo, o sea, hacen año por año y terminan la secundaria. Te corto ahí, porque la escuela y el trabajo, y es una discusión, o sea, lo que es hoy la oposición, o es el oficialismo en la ciudad de Buenos Aires, tira una propuesta, o sea, que es el tema de las pasantías en los últimos años. Y desde el peronismo, o desde el Frente de Todos, o desde el kirchnerismo, no sé, no importa, desde los que no son eso, dijeron que no, que eso es explotación, que no sé qué. En vez de cerrar la conversación, no sería mejor mejorar la propuesta y decir, a ver, veamos la realidad para adelante, no empecemos a ver todo para atrás, pues si vemos todo para atrás nunca nos vamos a poner de acuerdo en nada. Veamos la realidad para adelante. ¿Qué hacemos con la escuela y la producción? A ver, acá se propone una cosa, no digamos no y nada. Digamos, pongámoslo sobre la mesa y conversemos en todo caso cómo se mejora eso en función de un sentido común que permita que sea sustentable desde la realidad, pero hacer algo, porque después te llaman a trabajar y te piden experiencia. Absolutamente. No, yo creo a mí me gusta mucho el sistema dual alemán. El sistema dual alemán es que los últimos 2 años
estás en la escuela y también trabajas, haces las dos cosas a la vez. Ellos parten de una idea para mí interesante, que uno aprende estudiando, pero también aprende haciendo, y Ujú. van las dos cosas a la vez, que hay tiempo para más clase, hay tiempo para más práctica, y va vinculándose con las empresas. Para mí hay que hacer una escuela secundaria moderna, flexible, del siglo XXI, que se puedan elegir materias y además de eso ir al sistema dual. Lo que sí creo, y me parece que es lo que ha pasado también con la propuesta del gobierno de la ciudad, es que si uno quiere que algo no salga en el sistema educativo, tiene que tirarlo sin hablar con nadie. Si yo quiero que algo Claro. no salga, voy a decir, es así, lo hacemos así, es cantado que no va a salir. A veces me parece que se generan títulos fáciles, más allá de que sean buenos o no. El sistema educativo es de consenso, es de docentes, directores, inspectores, Estado, comunidad educativa. Si yo mañana vengo y digo, ahora es agua sin gas para todos, porque hace bien el agua sin gas, no va a funcionar, aunque sea una buena idea. Entonces, en eso sí yo sacaría, hay que sacar del debate electoral el tema educativo. Nosotros tenemos que tener una escuela secundaria distinta, vinculada al trabajo, tecnológica y moderna. Y tenemos que tenerla con este gobierno, con el que viene, con el que viene. Me parece que hay que sacarlo del tema electoral. ¿Sabés que yo nunca entendí eso, Daniel, de por qué los temas importantes hay que sacarlos del debate electoral? O sea, ¿no debería la gente votar al que tenga el mejor plan para las cosas concretas y no al Sí, que te parezca más lindo? ¿O esto es una expresión de deseos que nunca va a funcionar así? no, yo lo pienso en términos de Congreso, a mi modo de ver. Los años no electorales en el Congreso, como este año, deberían ser sacar todas las leyes de consenso. Después vamos a discutir otra cosa. Entonces, yo lo pienso en términos de algunas cosas, consensuemos, generalicemos. Todos los chicos tienen que terminar la escuela secundaria. La escuela secundaria tiene que ser tecnológica y moderna. Es obvio eso, no debe haber partido que esté en contra. Bueno, armemos un equipo que lo lleve adelante con este gobierno, con el otro. Hay que cortar la venta de droga en los barrios. Es evidente que cortar la venta de droga en los barrios y que es un tema problemático y central hoy. Entiendo que todos los partidos estamos de acuerdo en cortar la venta de droga en los barrios, generemos un sistema, o no se puede dar crédito usurario u otros temas. Así lo veo. Yo no creo mucho en el modelo de la Moncloa para la Argentina, por no de acuerdo en la Moncloa española, por no de acuerdo en todo, pero sí en algunos puntos. Ujú. Veo que más allá de los Claro, debates pero electorales, ¿sabés lo que pasa después en la realidad? Por esos mismos temas se termina dividiendo la política salvajemente, porque, qué sé yo, sale Lilita Carrió y apenas se asumió Massa a apuntar con el dedo a los que tienen buena relación con Massa en la oposición, incluso a decirle, termina saliendo Arroyo Salgado a decir que Ritondo es narcotraficante o los protege, o qué sé yo qué historia. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? ¿Que los chicos no consuman droga en los barrios o que los dirigentes están comprometidos con el narcotráfico? Y todo queda ahí. Entonces después cada cual cree lo que quiera creer. sí, sí. Lo que sí me parece que ha pasado con la política es que hoy para hacerse notar uno tiene que tirar títulos fáciles y espectaculares, y eso Ah, pero entiendo que eso es ese es el trabajo nuestro, no el de ustedes. bueno, a eso, justamente a eso voy, ya, a mi modo de ver. La tarea de la política es complejizar, entender que esto no es tocar un botón y se resuelve, y plantear propuestas, establecer, tener en términos televisivos, poder plantearlo en tiempo acotado, pero claramente es complejizar. En Argentina, yo estudié ciencia política en los 90, me recibí mi carrera de grado en la universidad en los 90. Cuando tenía un cuadernito que anotaba todo lo que aprendí en las materias, el día que terminé la carrera, me anoté en un cuadernito los que yo había entendido que eran los tres problemas más graves de la Argentina, que eran la restricción externa, cuando la Argentina no tiene dólares hay crisis. La inflación y la crisis de representación, el desenganche de la sociedad con la política. Son los mismos tres problemas de hoy. Yo me recibí en los 90 y revisando, son los mismos problemas de hoy. Entonces quiere decir que no hemos avanzado objetivamente. Y yo creo que parte de no avanzar es decir que el otro es peor, que el otro es horrible, que esto, tirar títulos simples. Tenemos Sí, que la campaña electoral permanente. sí, pero eso no sirve y no sirve. Primero, porque la sociedad está tres pasos adelante de la política. Y segundo, porque eso termina en cualquier cosa. Tenemos que actuar seriamente. A mí me impacta, por ejemplo, cuando alguien plantea la idea de la dolarización. Yo de verdad creo que no hay nadie serio, estudioso, que pueda creer que se puede dolarizar la economía argentina. Ni con qué tipo de cambio, con qué reserva. Entiendo que el que lo dice para decirlo y para salir en los medios, y entiendo que es una lógica. Ahora, nosotros, quienes somos dirigentes, tenemos una responsabilidad colectiva, no se puede decir cualquier cosa. Yo me lo tomo muy en serio y trato, y veo que hay mucha gente de distintos partidos que se lo toma en serio también. Lo público, a mi modo de ver, tiene una responsabilidad colectiva. Una cosa es lo privado. Yo en mi casa, viendo un partido de televisión, puedo decir,
hay que echar a este técnico, aquel jugador es horrible. Ahora, mi tarea como dirigente político no es hacer lo mismo en la política, sino aplacar, serenar, plantear ideas. Bueno, yo apuesto a eso y creo que la sociedad nos está pidiendo eso, seriamente. Ujú. A ver, vos decís, hay tres problemas, pero los dos primeros no necesariamente dependen de los hombres, ¿no? O sea, porque, bueno, tenés que tomar medidas, probar, o sea, el tema de las divisas y el tema, digamos, macroeconómico, la base económica de la sociedad. El tema de la representación política sí tienen que ver los hombres y tienen algo para hacer, y de hecho están, hombres y mujeres, obviamente, y de hecho en manos de ellos está puesta la situación. Yo lo que diría es que yo te escucho y digo, te compro todo lo que me decís, o sea, te voto mañana, porque me parece que son buenas las propuestas. Ahora, lo que veo lejos es a la dirigencia política de tener esa agenda de conversación, no la tiene. Bueno, es responsabilidad de todos y mía también tenerla. Es así, yo veo eso, a mi modo de ver, cuanto más lejos, cuanto más desenganchado de la vida cotidiana, primero cuando uno vive más desenganchado, se desengancha. Digo, si vos no tenés que ir al almacén, al supermercado, no tenés que hacer la diaria, te vas desenganchando. Yo siempre entendí que eso es lo que no hay que hacer. Y segundo, cuando empezás a discutir un montón de cosas que pueden ser útiles, pero que no tienen que ver con lo que está pasando a los argentinos, bueno, la tarea es hacerlo así, y si no, la sociedad nos va a castigar, porque objetivamente hay una sociedad enojada, cansada, agotada, que le cuesta todo mucho, que no entienden que anda la política, y realmente está enojada. Y enojada no en los términos del 2001, que era que se vayan todos, pero sí en términos de decir, ¿esto qué? ¿De qué están hablando esta gente? ¿De qué estamos? Ujú. Entonces necesitamos reconstruir ese esquema. A mí me parece que al comienzo del gobierno de Alberto eso se había reconstruido. En la primera etapa de la pandemia hubo una idea de decir, acá hay que ponerse las pilas, tenemos que estar todos seriamente, tenemos que trabajar, ojo, no hay que salir. Hubo una idea de un Estado que empezó a entender la diaria. Bueno, luego lo fuimos perdiendo, objetivamente lo fuimos perdiendo, es lo que tenemos que recuperar. Mi Ujú. miedo es que si no lo hacemos, Eso es lo que, o sea, yo soy un espectador, digamos, no soy un político, puedo estar más cerca de los políticos que el resto de la gente porque trabajo de periodista y esa es la función. Ahora, yo lo que digo es, demostraron que pueden trabajar de esa manera, consensuando, acordando, mostrando buenos modales, qué sé yo, el mismo sábado a la noche, el mismo sábado pasado, cuando todo se estaba yendo de las manos con el tema la valla, no la valla y qué sé yo, se juntaron los dirigentes en una pieza y dijeron, bueno, descomprimamos esto, se sacaron las vallas, Cristina dijo, taza a taza cada uno a su casa, o sea, hay posibilidad en la dirigencia política, donde aparte se conocen todos, porque se conocen todos, de sentarse y conversar. Entonces, a veces parece que el conflicto fuera a propósito. sí, o que está muy dominado por minorías intensas. Cada uno le habla a un público muy intenso, de minorías intensas, que dice, vamos al extremo. Eso es lo que hay que evitar. Es decir, mi gran miedo de que todo este problema termine saliendo por extrema derecha. Mi temor en América Latina, en términos generales, es eso. Sí, pero estamos generando esto. Para mí, la extrema derecha y gana o avanza, no por sus propuestas, que realmente no son horribles, sino por su diagnóstico. La idea de la casta, de que la política está en cualquiera, de que esto no funciona, es un diagnóstico correcto. Después la propuesta va para cualquier lado en mi mirada. Pero bueno, hay que hacerlo, y hay que hacerlo en tiempos de no crisis, porque si se puede hacer en la pandemia, si en el medio de un lío nos juntamos y decimos, bueno, la policía va por acá, este va por acá, bueno, tenemos que hacerlo cotidianamente, si no la sociedad nos va a pasar por arriba. Es un tiempo complejo, es un tiempo complejo de verdad. En Argentina hay buenos dirigentes, yo me considero de los buenos dirigentes y gente que se ha preparado, que lo hace razonablemente, puede gustar más o menos, pero hay muchísimos buenos dirigentes. Bueno, es hora de que actuemos racionalmente. Si perdemos la brújula de la racionalidad, sale para cualquier lado esto. Daniel Arroyo, gracias una vez más por encontrarte, poder conversar y poder repasar los temas que, la verdad esto, ¿no? Vos siempre tenés una agenda que tiene que ver con los temas de todos los días y uno se ayuda a entender escuchándote. Gracias. Gracias y un gran gusto. Un abrazo grande. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señoras y señores, aquí estamos en este hermoso estadio para el arranque de este campeonato. Cuando relato me meto de lleno, busco transmitir emociones.
trato de correr, de llegar a todas, como lo haría cualquiera de ustedes. Eso mismo es lo que hago todos los días en las 2 ediciones de F90. F90, de lunes a viernes. Por ESPN.